Buenas tardes, mi nombre es Vega Cebes María Dolores Virginia y el título del tema que me gustó tratar es determinar el momento en el que se lleva a cabo la atención de las necesidades urgentes en los menores migrantes separados o acompañados en México. La justificación de mi trabajo es la siguiente: el fenómeno migratorio cada vez está tomando más auge y esto sucede a nivel mundial. La Ciudad de México y México, la República Mexicana como tal, no se exime de este problema. En tiempos pasados, ¿verdad?, la migración era por parte de los adultos, sean o fuesen hombres o mujeres, y los niños podían irse con ellos. Sin embargo, el cambio dramático que está sucediendo en la actualidad y que ha movido a la UNICEF a tomar medidas extremas y emergentes es que ahora quienes migran son los niños, las niñas, los adolescentes menores de 18 años, pero lo hacen solos. El que viajen solos a su edad, en donde su cerebro no ha acabado de desarrollarse y su cuerpo también está en crecimiento y desarrollo, los hace víctimas vulnerables de que sean violentados en sus derechos humanos. Pueden ser violentados físicamente, psicológicamente, sexualmente, ya que pueden ser abandonados por las personas que pretendían cruzarlos, pueden ser explotados, hacer que tengan reclutamientos forzosos para cuestiones laborales en la agricultura o en la fabricación, por ejemplo, de los cigarros, que pueden ser agredidos por las autoridades migratorias o por animales o por todas las personas que se encuentran durante su trayecto migratorio. Pueden ser también abordados por enfermedades dadas la mala higiene que tienen y la mala alimentación, y todo esto pone en riesgo su vida. Hay momentos lábiles en donde los niños inclusive pueden sufrir asfixia o pueden sufrir muerte o pueden ahogarse, dado que pretenden cruzar un río o son transportados en forma masiva junto con otras personas. Una de las cosas que hacen que los niños se motiven a migrar y a viajar por sí solos es escuchar quizá que un tío, algún familiar o alguna vecina magnifique las oportunidades de vida que hay en otros lugares. La otra circunstancia es que se encuentren sus padres en otros lugares, o que sus padres ya hayan muerto, o que tengan una ruptura familiar, o que exista una circunstancia, catástrofe natural que haga que migren. Y otras circunstancias que hacen que los niños viajen a otros lugares es que si ya son más grandes, pues traten de alcanzar sus sueños presentes y futuros a costa de lo que sea. La justificación de este trabajo es básicamente encontrar los momentos durante todo su trayecto migratorio en donde el niño va a ser capaz de recibir una atención médica, una atención psicológica o una atención en donde se capte el momento de la urgencia o de sus necesidades urgentes. El planteamiento del problema es justamente algo de lo que ya mencioné, y es que las travesías a las que van a someterse estos niños de hecho empiezan a trastornarlos desde antes de tomar decisiones, ya que empiezan con circunstancias de estrés o de angustia al saber que van a dejar a sus familiares, si es que hay alguien que todavía conforme una familia de origen. Van a saberse presas de miedo, de ansiedad, de preocupación ante lo desconocido, van a empezar a tener melancolía o depresión, y esto se va a acentuar mucho más durante estas travesías tan difíciles.
Otra circunstancia es de que si sufren alguna enfermedad o se embarazan o tienen una enfermedad de transmisión sexual, o bien los abandonen, todo esto va a hacer que el niño tenga inclusive trastornos extremos en su personalidad, aparte de la enfermedad que puedan cargar. Las enfermedades que adquieren durante la travesía no son sencillas, son enfermedades que pueden poner en peligro su vida, como es adquirir la tuberculosis, deshidratarse, anemia por la mala alimentación, sufrir quemaduras, sufrir agresiones por animales y por lo tanto heridas, empezar a ser adictos por a que alguien los invita o los obliga a consumir drogas o alcohol, y muchas otras enfermedades infecciosas a nivel de toda su cuerpo, de su economía. En fin, esto nos hace al abrir los ojos ante la posibilidad inmediata de que no solamente se establezcan albergues en las zonas fronterizas, ya que en ocasiones ni siquiera existen. Esto hace como prioridad la necesidad de establecer en los hospitales existentes a personal capacitado que sepa abordar a estos niños y que sepa hablarles en su lenguaje natal o en su dialecto natal, que sepa abordarlos dado todos los trastornos de personalidad que puedan tener, y si han sido agredidos en cualquiera de sus formas, sexual o física o psicológica, saber manejar la situación, ya que se sentirán agredidos y temerosos en cualquier momento. Esto implica que las personas que los aborden tienen que ser capacitadas, tienen que tener estrategias delicadas para poder acercarse a este tipo de niños. Los albergues del DIF pueden que no sean suficientes, y sabemos que la atención médica básicamente se recibe en dos lugares. Una es a nivel de las zonas fronterizas migratorias, y la otra es en los albergues del DIF. Como objetivo general, uno de ellos es incrementar los centros de servicios de salud que puedan dar atención psicológica y médica a los niños y niñas y adolescentes migrantes durante su ciclo de migración. Cualquiera que sepa dónde hay un lugar pueda llevar a estos niños, inclusive los mismos coyotes puedan llevarlos, y que estos niños no sean expuestos a que puedan morir en el camino, dado que uno de los lugares fronterizos es cuando y dónde tendrían que ser interceptados. El objetivo específico es capacitar al personal médico, paramédicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, para abordar a estos niños, como ya mencioné, en los centros u hospitales ubicados en las zonas marginales, rurales o urbanas, aunque no sean del DIF. Y tenemos que considerar que si son extranjeros, pues estos niños no tengan que ser rechazados o discriminados por su raza, por su creencia religiosa, por su preferencia sexual, por su etnia, por su nacionalidad o su credo. El segundo objetivo específico es realizar estudios estadísticos que demuestren cuáles son los procesos de enfermedad física y mental que sufren los niños y niñas y adolescentes migratorios, tanto en los albergues del DIF como en los albergues privados, los hospitales y los centros de salud que lo recibirían. Y como tercero y muy importante es hacer un sistema de salud amable, sensible, inteligente, tolerante e intercultural para que trate a los niños y a las niñas y a los adolescentes que viajan solos o acompañados. En el marco teórico, pues mencionaremos que es un fenómeno antiguo, lo van a realizar los humanos, pero también los animales, y es la acción simplemente de desplazamiento de su lugar de origen a otro destino. La finalidad puede ser muchas.
Quienes se encargan de estudiar la migración son muchas disciplinas y no vamos a entrar en detalle, pero vamos a comentar simplemente que en este último año, de acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Migración, 20,000 niños fueron repatriados desde los Estados Unidos a sus ciudades de origen. Como parte del cinturón bajo que le llaman, están los países de Centroamérica como Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, y estos niños pueden acceder al territorio nacional a través de las fronteras. Una de ellas es la frontera que se localiza en Chiapas y la otra es la que se localiza en Veracruz. En cualquiera de ellas se han establecido algunos albergues, pero han sido insuficientes porque pues se persiste el paso de estos niños al territorio nacional para acceder ya sea al territorio nacional o a los Estados Unidos. El problema es que ellos llegan a conocer las rutas y empiezan a cambiar las rutas de acceso, entonces los albergues pues tendrían que ser ampliados y estar en constante observación de dónde pueden entrar los niños. Es muy importante conocer el ciclo de migración. El ciclo de migración es el siguiente: el niño sale de su lugar de origen, llega a la frontera, va a cruzar la frontera, de ahí, si es interceptado, es detenido por la autoridad migratoria, de la autoridad migratoria es llevado a una estación migratoria y el consulado del país de origen coordina la repatriación. El traslado al puerto de entrada de su país es lo que sigue y se queda en un albergue de tránsito si es que existe. En este albergue de tránsito y en la estación migratoria son los puntos donde el niño o la niña pueden recibir atención médica. Y después de esto se localiza a los padres y se traslada a su lugar de origen o se regresa o se repatria. Bueno, pues las circunstancias que giran alrededor de los derechos del niño se fundamentan también en un marco jurídico bien específico, en donde se tienen los niños que resguardar tanto perdón, se me olvidó, se llama su interés superior. Su determinación es muy importante del interés superior. Se tiene que respetar la no detención, la no devolución, la no discriminación, la notificación y la asistencia consular, la atención especializada, la identificación de necesidades de protección internacional, acceso a la justicia y su debido proceso, y al principio de unidad familiar, así como las modalidades de cuidado alternativo como pilares jurídicos que los estados deben de cumplir, y esto es de acuerdo a normas internacionales también, junto con normas nacionales. Tenemos que recordar que los módulos fronterizos que ya mencioné son los espacios ubicados en las franjas fronterizas y que ahí el Instituto Nacional de Migración es quien va a transportar a los niños mediante los agentes de migración o por otras autoridades competentes hacia otro lugar, que son justamente los albergues del DIF. Y en los albergues del DIF es donde van a recibir atención médica, alimento, higiene, pero en un momento dado que no sea posible trasladarlos a un albergue del DIF o a un albergue público o un albergue privado, lo que se puede realizar es que se queden en los módulos fronterizos, pero inmediatamente en cuanto se pueda se tienen que trasladar a sus albergues del DIF. En los albergues pueden ser después educados o recibir actividades lúdicas, y de hecho puede que llegue el momento en que el proceso tarde tanto que los niños puedan ir a la escuela por fuera.
La metodología simplemente fue la revisión de la literatura, los resultados esperados. Son dos los lugares posibles que los niños y niñas y adolescentes menores de 18 años, migrantes acompañados o no, puedan recibir atención médica, psicológica y determinar si existe una necesidad urgente, y estos son los módulos fronterizos y los albergues temporales, como se mencionó. Mis conclusiones son de que, dada la importancia de mantener y salvaguardar los derechos de los niños, se tiene que capacitar a las personas en los hospitales, y esta capacitación les permitirá manejar o abordar a estos niños que traen muchos problemas en contra, dada las circunstancias de travesía que han realizado. Es todo, se me hace un tema muy interesante y espero con esto cubrir el objetivo.